Hola, bienvenidos al canal. Hoy tenemos un vídeo cortito, pero que va a ser muy importante porque quiero mostrarles dos herramientas que están muy interesantes. Así que comencemos de una vez. Esta vez vamos a hablar de Eleven Labs, que presentó su nueva herramienta. Sí, el cambiador de voz, y lo podemos utilizar gratuitamente. Bueno, por lo menos para hacer una prueba. Y ya que es para realizar pruebas, pues no tenemos que crearnos ninguna cuenta ni iniciar sesión. Ya en esta página, y si nos fijamos bien, es aquí donde tendremos que cargar nuestro audio, nuestra voz o la de cualquier persona. O también podemos grabarnos en este mismo instante, que es lo que voy a hacer yo ahora mismo. Así que para iniciar la grabación vamos a dar clic en este icono que ven. Hola amigos y amigas, no se olviden suscribirse al canal y dejar sus comentarios. Hasta pronto. Bueno, con eso bastará, son tan solo 9 segundos. Lo siguiente es seleccionar una voz. Y como lo pueden ver, tenemos todas estas voces que ven aquí. Aunque lamentablemente son al parecer en inglés, pero ya lo probé y funcionan para el español, así que no se preocupen. Bueno, en esta ocasión voy a seleccionar a este que se llama Clyde, y que al parecer es un veterano de guerra. Bueno, pues veamos qué tal. Con nuestra voz seleccionada damos clic en generar. Y tan solo en cuestión de segundos ya tengo mi voz. Escuchamos. Hola amigos y amigas, no se olviden suscribirse al canal y dejar sus comentarios. Hasta pronto. ¿Qué les parece? Bastante bueno. Pero probemos con otra clase de voz. Por ejemplo, este que se llama Dave, que al parecer es británico. Así que probémoslo. Vamos a dar clic en generar. Bueno, y lo propio, ya tenemos nuestra voz en cuestión de segundos. Hola amigos y amigas, no se olviden suscribirse al canal y dejar sus comentarios. Hasta pronto. ¿Qué les parece? Sin duda es más simpático. Pero, ¿qué pasaría si cambiamos mi voz por la de una mujer? En este caso, Charlotte, que al parecer tiene un tono seductor. Y bueno, ya tenemos nuestro audio. Hola amigos y amigas, no se olviden suscribirse al canal y dejar sus comentarios. Hasta pronto. Así pueden ir probando todas estas voces que tienen aquí. Y para una última prueba, creo que voy a probar esta voz que ven aquí. Bueno, ya tenemos nuestra voz. Hola amigos y amigas, no se olviden suscribirse al canal y dejar sus comentarios. Hasta pronto. Hasta ahora me parece el más simpático, pero como les dije, pueden ir probando todas estas voces que tienen aquí. Bueno, ahí la tienen. Pueden utilizar esta herramienta para poder cambiar su voz. Sé que a muchas personas no les gusta su voz o quisieran mejorarla, o tal vez no quieren que los reconozcan, así que pueden utilizar esta herramienta. Claro que tienen que tener un poco de cuidado y leer muy bien si es que esta herramienta permite el uso comercial de estas voces. Por lo que leí, la cosa está muy ambigua. Así que si por ejemplo quieren utilizar estas voces para la publicidad de su negocio o para realizar vídeos para divertirse, creo que no hay ningún problema. Pero por ejemplo, si lo quieren utilizar para monetizar en diferentes redes sociales, ahí hay diferentes aspectos que deben tener en cuenta. En algunos casos sí se puede monetizar y en otros no, así que ténganlo en cuenta. Pero de todas formas, esta herramienta por el momento es totalmente gratuita. Y si es que quieren tener más control sobre la creación de estas voces, pues pueden crearse una cuenta de pago y como ven aquí, podrán controlar incluso la emoción de sus voces. Algo bastante interesante. Pero continuamos con nuestra próxima herramienta y la última del día de hoy. Se trata de Modify, una herramienta que nos permite editar nuestras imágenes. Por el momento cuenta con estas herramientas que ven aquí. Por ejemplo, esta que ven aquí, que es el repetidor. Como ven, la interfaz no es muy simple. Deben tener ciertos conocimientos en cuanto a la edición de imágenes o conocimiento por lo menos básico en herramientas como Photoshop u otros editores. Como ven aquí, en la parte izquierda tienen las capas, como en Photoshop, y en la parte derecha tienen diferentes herramientas. Por ejemplo, aquí pueden modificar el número de elementos. Como ven, en esta imagen hemos repetido a esta persona 6 veces. Con esto podemos hacerlo, por ejemplo, un número de 40 veces.
y ahí lo tienen. Y por ejemplo, la forma puede ser radial o lineal. Y así pueden ir probando todos estos parámetros. Esto tal vez les sirva para editar esas fotografías que se suben a Instagram. Y como ven aquí en los comandos, también pueden generar imágenes utilizando inteligencia artificial. En esta parte ingresan su prompt. Por ejemplo, a Happy Dog, un perrito feliz. Activamos nuestro negative prompt y colocamos algo simple como esto. Y por último damos clic en generar 2 imágenes. Y bueno, aquí tenemos a nuestro perrito. Y como ven, aquí se ha creado una nueva capa. La pueden ocultar o la pueden activar nuevamente. Muy parecido a Photoshop. Así que ahí lo tienen, una nueva herramienta para poder editar sus imágenes. Y lo mejor de todo es que es gratuito. Claro que no es ilimitado. Pero bueno, ahí lo tienen, 2 herramientas bastante interesantes que espero puedan aprovechar. Como siempre, todos los enlaces de estas herramientas se los dejaré en la descripción del vídeo. En cuanto a mí, eso ha sido todo por el día de hoy. Cuídense mucho y hasta la próxima.